Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El rojo del semáforo por la pandemia de coronavirus, que hasta el momento se mantiene en la mayor parte de cantones del país, y la restricción vehicular no impidieron que cientos de personas protesten en el país por las medidas económicas adoptadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Las medidas económicas anunciadas por el gobierno, que incluyen, por ejemplo, la eliminación de empresas públicas y la reducción del salario de los funcionarios públicos, no convencen a los sectores sociales. Hasta las 9:30 de este lunes 25 de mayo, en 19 sitios de 8 provincias del país, se reportaron al menos 21 concentraciones de distintas organizaciones sociales y de trabajadores. Se trata de civiles, médicos, trabajadores del Ministerio de Salud Pública, trabajadores del tren, volqueteros, profesores quienes alzan su voz en defensa de sus derechos. La red de maestros, por ejemplo, demandó la no rebaja salarial bajo ningún concepto. Seguiremos en movilizaciones permanentes, advirtieron. Estamos ya listos para iniciar conjuntamente con Licenia Espinel este diálogo con Wilmer Santa Cruz, presidente de la Red de Maestros del Ecuador. La situación, profesor, es obvia. El país conoce en el medio en el que nos desenvolvemos, crisis social, crisis de salud, crisis económica, despidos intempestivos, bueno, y un cúmulo de males, porque las 7 plagas es poco, realmente. Y claro, la reacción de los maestros, ¿cómo va a ser en estos días? Hemos oído que están movilizándose. ¿Acaso se ampliarán estas movilizaciones con mayor fuerza, con mayor número a otras provincias del país? Buenos días. Buenos días, estimado Washington, Licenia. A los tiempos, en verdad, qué gusto el poder conversar con ustedes. ¿No? Es sorprendente para nosotros el magisterio, no solamente el tema que tenga que ver con el salario. Nosotros como ciudadanos ecuatorianos, como docentes, también somos padres de familia y nos afectan las medidas económicas y toda esta crisis que está atravesando nuestro país. El día de ayer sí salimos en algunas provincias del país, porque ya el magisterio está cansado. O sea, no entendemos por qué razón ahora se ensañan con educación. Si bien han venido recortes presupuestarios desde hace ya años anteriores que nos han afectado, ¿no? Pero no entendemos por qué esa cizaña, por qué ese odio hacia la educación y hacia los maestros. Las maestras y maestros estamos absolutamente indignados con este gobierno por el trato que ha dado y está dando a los trabajadores, a los servidores públicos, a las maestras y maestros. Mire, Osvaldo, nos duele mucho cómo minimizan la importancia de la educación en el país. Sí, la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las personas y las sociedades. La educación es fundamental para alcanzar niveles de bienestar social y económico, para nivelar desigualdades económicas, sociales, para poder tener mejores ingresos económicos, para poder tener mejores niveles de empleo. Y el rol del docente que es fundamental para esta transformación. Las maestras y maestros del país, con su vocación, con su compromiso, están en la mañana, en la tarde, con los niños, con los jóvenes, viendo las estrategias, las técnicas, los procesos, tratando de solucionar temas que el Estado ni el Ministerio no nos solucionan. Pero permítanme, por favor, hacer un poquito de historia para que nosotros nos demos cuenta en el momento que estamos, porque sí, como docentes, como magisterio, como educación, también nos hemos sentido traicionados. Mire, aquí tengo el compromiso del candidato que ahora es presidente. ¿Qué es lo que menciona él? Y les voy a leer. La educación es el mayor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Hemos avanzado muchísimo en educación, pasamos de tener uno de los peores
y más vergonzosos sistemas de educación en la región, a convertirnos en referentes de transformación y ejemplo para nuestros países vecinos. Y decía educación de calidad pública y gratuita. Vamos a fortalecer la profesión de las profesiones, elevar el escalafón docente, maestrías internacionales y capacitación para los docentes, pago de estímulo de la jubilación, nombramientos definitivos, pero también para mejorar la calidad educativa. ¿De qué se hablaba? De infraestructura, de construcción de nuevas unidades educativas. Nos preguntamos, ¿qué unidad educativa se ha construido? Si más vale lo que se ha hecho es reaperturar escuelas unidocentes. Mire, yo ya llevo como 30 años en el magisterio y mis primeros inicios fueron en escuelas unidocentes. Por más esfuerzo y sacrificio que haga el docente, no se puede avanzar ni garantizar educación de calidad en ese tipo de escuelas. Un docente para 7 grados, ¿no? Rehabilitación de la repotenciación de planteles emblemáticos, mantenimiento permanente de infraestructura. También nos hizo llegar, mire, nos hizo llegar una carta a todo el magisterio nacional, a todo el magisterio. Por eso estamos indignados. O sea, no es que nos persiguen por decir la verdad, ¿no? Y aquí nos solidarizamos con Pichincha Universal, que también está siendo perseguida. La famosa libertad de expresión. Yo estoy expresando una realidad, no me estoy inventando. En esta carta que llegó a todos los docentes, mire, se habla de incrementar el presupuesto destinado para la educación. Destinar el presupuesto de educación hasta alcanzar el 6% del PIB. Sin embargo, nos recortan presupuesto a educación general y ahora a educación superior. Elevar el escalafón docente, garantizar la estabilidad laboral, ya les voy a mencionar las desvinculaciones que ha existido en el régimen Costa, capacitar a los docentes, ampliar el programa gratuito de maestrías internacionales, también ya voy a hablar de aquello, porque ahora los maestros, por su preocupación, por su profesionalismo, se han endeudado para obtener maestrías gratuitas, que ahora se ven en la dificultad de cómo van a cancelar esos créditos. Revisar los salarios de directivos. Mire, y aquí hay un compromiso que yo siempre he dicho, en 3 ocasiones nos reunimos en el famoso diálogo en el Palacio de Carondelet, cuando ya estuvo de presidente, y siempre le mostraba la carta, y aquí dice, queridos maestros, cumpliré con mi palabra de honor. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Por eso la indignación del magisterio. Los maestros trabajamos con nuestros niños y nuestros estudiantes. Los maestros trabajamos con el ejemplo, enseñamos valores, pero el trato que actualmente está dando este gobierno, como en el informe a la Nación, menciona que se le rebaja las horas de trabajo a los docentes, porque los docentes antes de manera presencial trabajaban más tiempo. O sea, no estamos trabajando. Permítanme informarles que la nueva modalidad de trabajo a través de teletrabajo, los maestros estamos trabajando más de 12 horas al día, Y sin embargo, ¿quién sostiene este proceso de teletrabajo? Compromiso de la maestra y el maestro. El maestro paga el internet, el maestro hace recargas, el maestro paga los planes, el maestro pone las computadoras, el maestro paga la luz, el maestro sostiene el teletrabajo. Y se ve que el señor presidente está mal informado o desconoce absolutamente de educación, porque no es cuestión de enviar una tarea. El maestro tiene que hacer llamadas, contactar a los estudiantes, enviar las guías de aprendizaje, planificar las guías de aprendizaje, planificar audios, planificar videos, y tiene que enviar y hacer seguimiento y acompañamiento a los estudiantes. Y no es que se lo hace solo en la mañana, para preparar esas clases se lo hace todo el día. ¿En qué se ha transformado, compañeras y compañeros maestros? Sabemos nuestra realidad, por eso es la que defendemos nuestra profesión de profesiones. ¿En qué se ha transformado cada uno de los hogares de los docentes? En una institución educativa. Porque las maestras y maestros estamos clavados
en la computadora haciendo todo este trabajo con nuestros estudiantes, preocupados por nuestros estudiantes, preocupados de que alcancen el mínimo de conocimientos, porque no se puede garantizar calidad educativa. Entonces, el docente es el que está invirtiendo y el hogar del docente se ha transformado en una oficina de la institución educativa. Sin embargo, no existe ese reconocimiento. Sin embargo, nos dice en el informe a la Nación que se nos rebaja una hora, porque no tenemos el mismo sistema de trabajo que educación presencial. Entonces, sí existe la indignación en el magisterio. A más de ello, también escuchamos el informe a la Nación, en donde menciona el señor presidente que si se hubiese enseñado normas de salubridad en las instituciones educativas, se hubiesen evitado miles de contagios. O sea, por Dios, como yo emití en un Twitter, presidente, acepte su responsabilidad, porque los miles de fallecidos y los miles de contagios es por el pésimo manejo de la crisis sanitaria, y eso es responsabilidad suya, señor presidente, no de los docentes. Los docentes trabajamos enseñando valores. Los docentes trabajamos en apego con nuestros padres de familia, con nuestros estudiantes, no solamente en conocimientos académicos, sino también motivando, incentivando valores. Pero ustedes recordarán, Washington y Licenia, tal vez me pongo de forma, pero sí me indigna y me duele como maestro que soy. Ustedes recordarán que hace algunos años atrás, yo pienso que 1 año y medio, cuando iniciaba la reapertura de las escuelas unidocentes, el señor presidente visitó el sector rural y ¿qué mencionó ahí? Que no estaba de acuerdo con las duchas que han instalado en las unidades educativas del Milenio, que son elefantes blancos. Y también mencionó que en el sector rural, así como él lo hacía, solo una vez se bañaba a la semana. Eso lo dijo. No estoy mintiendo y no estoy engañando. Nosotros los maestros sí nos dedicamos a nuestros estudiantes, pero no aceptamos tampoco que nos vengan a endosar que por culpa de no haber trabajado en este sistema de salubridad o en normas de salubridad y cuidado en las instituciones, se deben los miles de contagios. Ahí crece la indignación. En esta crisis sanitaria, ¿qué es lo que sucedió con el magisterio? Lastimosamente, el sector costa fue uno de los más afectados, porque no se lo trató como se debía tratar una crisis sanitaria, porque desde que tuvimos el primer caso, no se puso en emergencia, porque hubo partidos de fútbol, hubo reuniones sociales, hubo bailes, concentraciones en la ciudad de Guayaquil. Nuestros compañeros maestros también están contagiados. Tenemos compañeros maestros que han fallecido con el COVID. El dolor de las familias de nuestros maestros. Y sobre eso en el régimen son desvinculados más de 1.600 maestros. Entendemos, aplaudimos que los ganadores del Quiero Ser Maestro 6 hayan ganado ese concurso, pero hasta ahora tampoco les dan el nombramiento a los compañeros. Pero sin embargo les desvinculan, sabiendo que el sistema educativo necesita de maestros. O se estará llevando a la educación a que un maestro maneje 50, 60 estudiantes. Señor Santa Cruz, más de mí. Conversando con Wilmer Santa Cruz, titular de la red de maestros. Señor Santa Cruz, en esas condiciones que usted está dando a conocer, está por comenzar, o si ya en algunos lugares ya comenzó el régimen Costa. ¿Qué calidad de la educación van a recibir entonces los estudiantes, tomando en cuenta que un gran porcentaje de ellos no dispone de un aparato electrónico, no dispone de una conexión Wi-Fi? En el mejor de los casos, sobre todo en los sectores más populares, tienen un celular. Y bajo esas condiciones, los chicos están comenzando su ciclo académico en la región Costa, y en esas condiciones también van a terminar el año lectivo en la Sierra y en la Amazonía. ¿Qué clase de educación están recibiendo? ¿Qué calidad de educación están recibiendo los chicos? ¿Y en qué condiciones están tanto comenzando el año lectivo como terminando los maestros? Nos preocupa muchísimo
lo que va a suceder. El régimen cierre estamos culminando, ¿no? El régimen cierre estamos culminando el año lectivo y con esta nueva modalidad que nos cogió a todos de sorpresa. No solamente el problema del Internet y el acceso a Internet. Yo tengo unos datos acá desde el mismo Ministerio de Educación, ¿no? En los sectores rurales el acceso al Internet es de alrededor del 16%. El acceso a Internet en el área urbana es alrededor del 44%. A nivel nacional el acceso a Internet es del 37%, imagínense. Y se reinicia o se inicia clases en el régimen Costa, no se puede garantizar. Las dificultades que tienen los docentes, contactan con los estudiantes, no tienen acceso a Internet, se emiten los trabajos a través de llamadas telefónicas, a través de sistema de mensajes, a través de WhatsApp. En su gran mayoría de estudiantes no tienen para hacer recargas. Padres de familia que nos dicen, tenía $5 y tuve que decidir comprar alimentos para la semana de mis hijos o hacer una recarga para poder trabajar y realizar las tareas en teletrabajo. Son cuadros muy fuertes, muy duros lo que está sucediendo. Y algo que nos preocupa sobremanera y que no hemos escuchado un plan de contingencia por parte del Ministerio de Educación, y quiero poner en alerta inclusive a los padres de familia, ¿qué va a pasar con nuestros estudiantes de tercero de bachillerato? ¿Qué va a pasar con ellos? Ya el 30 de junio nosotros estamos incorporando a nuestros chicos de tercero de bachillerato. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Con qué nivel de conocimientos van a terminar la educación? Por más el sacrificio y esfuerzo que están haciendo nuestros compañeros maestros, porque estamos trabajando más de 12 a 14 horas para dedicarnos tiempo completo a nuestros estudiantes, para sacarlos con el máximo de conocimientos que se pueda, pero ante estas realidades sociales, socioeconómicas, cuando vemos que el Estado no se ha preocupado por educación y de dotar de las herramientas suficientes, ni siquiera al magisterio, peor a los estudiantes, cuando vemos que el acceso a Internet es sumamente débil y en porcentajes mínimos en los sectores de nuestros estudiantes, que no nos echen la culpa a los docentes, porque por ahí pueden decir por culpa de los maestros. No, los maestros estamos dedicados al 100% a trabajar por nuestros estudiantes, pero no he escuchado ningún plan de contingencia sobre cuál es el futuro de nuestros chicos de tercero de bachillerato. Más vale sabemos que existe un recorte presupuestario para educación superior. ¿Qué quiere decir eso? Ahora que está frenado por lo menos momentáneamente, pero todos sabemos que la Corte Constitucional, ¿para quién trabaja? Todos sabemos que es una oficina del gobierno, que no les va a interesar los derechos de los estudiantes, de nuestros jóvenes. ¿Qué va a pasar con ellos si se mantiene el recorte presupuestario? Universidades, se va a cerrar carreras, se está despidiendo docentes de universitarios, se va a cortar los cupos, menos oportunidades para nuestros estudiantes bachilleres para que puedan continuar sus estudios en la universidad. Profesor, ya se nos agota el tiempo. Yo quiero referirme, y es medio reiterativo el tema, pero es que el discurso del presidente fue claro en cuanto a una serie de afirmaciones que hizo. Y les dijo a ustedes, queridos maestros, les pido una hora de su jornada laboral para que ese aporte sirva para el desarrollo. Así es que van a acoger ustedes ese pedido. Mire que les quiere mucho, queridos maestros. Sí, no queda más que referirse a esto, es que irónico. Así les dijo. Así nos digo, no aceptamos. Rechazamos, contundentemente rechazamos esa medida económica, esa pretensión de descontar del salario de nuestros maestros. El maestro no gana miles de dólares, por Dios. En su mayoría son categoría G, que perciben $817, que nos ofreció el alza salarial en reconocimiento, asimismo tratándonos con mucho amor desde el inicio, pero jamás cumplió. De los $817, que ahí sí nos van a descontar, como si el maestro percibiera eso al seguro. Y de ese descuento van a descontarnos más, o el 8.33%, que eso tampoco está seguro, si es del 8.33 o el 16.6.
De tal manera que el docente que percibe $817, imagínense, 817, también somos jefes de hogar, también tenemos que alimentarnos, medicinas. ¿Para qué? Nuestro sueldo va a quedar alrededor de $600 o algo más. No aceptamos absolutamente, negamos esa medida y esa petición del presidente, y no es que nos quita 1 hora, estamos trabajando más de 12 horas. Entonces, no aceptamos, rechazamos, por eso es que el día de ayer el magisterio, la red de maestros convocó y la red de maestros salió a las calles en distintas provincias del país. Y vamos a continuar en movilización permanente porque no podemos aceptar ese trato que están dando a educación y a las maestras y maestros. El maestro está pagando internet, el maestro está pagando recargas, y el maestro también está decidiendo si lo que le van a descontar tenía separado para pagar el internet, porque nosotros, señor presidente, señora ministra, y reclamo a usted, señora ministra, usted debió defender a los maestros, usted no debió permitir que el gobierno implante esta medida, porque la policía y los militares para reprimir al pueblo, ellos no los topan. Sin embargo, a lo que son la salud y educación nos están perjudicando, no solo a nosotros, sino a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y analicemos el aspecto humano en donde se está desarrollando actualmente las maestras y maestros, con una sobreexplotación laboral, con una sobrerecarga de trabajo, con un estrés, y sobre eso que existe el descuento del salario, y sobre que lo que le descuentan tenemos que seguir pagando internet, tenemos que seguir haciendo recargas, tenemos que seguir pagando planes. No, señora ministra, no, presidente, nosotros no lo aceptamos eso. Nosotros defendemos educación y defendemos a las maestras y maestros de la profesión de profesiones, que nosotros nos sentimos orgullosos y vamos a estar en pie de lucha y vamos a seguir movilizados, porque sí exigimos respeto a las maestras y maestros y ese reconocimiento y esa revalorización a la carrera docente, pues la vamos a exigir en las calles, porque es la única manera que podemos hacernos escuchar. Hay unidad en el magisterio, señor Santa Cruz, y le pregunto esto porque ya hay voces al interior del gobierno que dicen que los que están protestando, que los que están en la calle son gente vinculada o seguidora al gobierno anterior. ¿Hay unidad en el magisterio al momento? Mire, en todo lo que he expresado, la realidad de las maestras y maestros de la educación, ya, pues no nos admiraríamos de que nos digan son correístas los que están saliendo a protestar. Estamos saliendo a defender educación, a defender los derechos de los maestros, y el gobierno simplemente pone títulos, ¿no? El magisterio está indignado, las maestras y maestros estamos indignados porque nos sentimos perjudicados en la imagen de los docentes, porque dice que por culpa nuestra existen miles de contagios. En la imagen del docente porque están dando a entender que nosotros al rebajarnos 1 hora es porque no estamos trabajando. En meternos las manos al bolsillo porque de ese corto sueldo que nosotros tenemos, más descuentos. El magisterio está unido y hacemos un llamado a la unidad. Hacemos un llamado a la unidad, la única bandera sin banderas partidistas ni banderas políticas. La única bandera que nos debe cobijar es la bandera del magisterio, y a unirnos, compañeras y compañeros. Solo la unidad podrá detener todo este maltrato a educación y todo este maltrato a las maestras y maestros. Y ojo, los maestros salimos y expresamos nuestro sentir, porque si nos acogemos al artículo 98 que dice la Constitución sobre la resistencia, pero también vamos a denunciar la persecución que nos están haciendo ciertas autoridades, directores distritales, que están presionando a los rectores. El día de ayer les presionaron a ciertos rectores, siendo feriado, para que los maestros no salgan a expresar su indignación, sino que tengan una reunión a través de videoconferencia. Y el seguimiento que nos están haciendo desde el ministerio a quienes expresamos nuestro sentir, nuestra indignación, y con cosas, con la razón y con la verdad, porque esa es la característica
de las maestras y maestros que trabajamos con valores y porque nos sentimos orgullosos de ser maestras y maestros y porque sabemos que la educación es la única herramienta para sacar adelante a nuestro país. Educación no da números, no da cantidades, no da millones de dólares. Educación lo que da es seres humanos con un pensamiento crítico que vengan a aportar para mejorar las sociedades, para construir una sociedad más justa, más equitativa. Y ahí está la mano y el rol de la maestra y maestro que merece el mayor reconocimiento a su gran labor que hace en este país por la educación. Gracias a Wilmer Santa Cruz, categórico pronunciamiento, presidente de la red de maestros que han anunciado que seguirán en las movilizaciones y en los actos de protesta en los siguientes días. Estuvo aquí en Punto Noticias. Gracias, Wilmer Santa Cruz. Muchas gracias, un lindo día. Cuídese mucho, por favor. De igual manera. Nos vamos a la pausa, Liz. Así es, nos vamos para hablar de la situación sanitaria en el Distrito Metropolitano de Quito y esta expectativa que hay en la ciudad respecto a las decisiones que tomarán las autoridades del COE cantonal sobre este paso al semáforo amarillo con restricciones al semáforo amarillo como lo indica el COE nacional. No lo sabemos. Vamos a conversar de eso al volver. Somos generadores de información. Punto Noticias.